señor don Francisco Álvarez Arroyo, secretario general de la Universidad de Extremadura. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimo señor consejero de Educación, Ciencia y Tecnología, excelentísimas autoridades, estimados miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. La tradición académica determina que en este momento demos lectura a la memoria del curso académico 2003-2004, en la cual será inevitable que acudamos a las cifras y a los datos estadísticos. Mi intención es ser lo más breve posible para no aburrirles ya desde el inicio. Hace un año por estas fechas, el profesor don Florencio Vicente Castro, catedrático de Psicología Evolutiva y de Educación, impartía la lección inaugural bajo el título como Lenguaje y Comunicación, y con ello se iniciaba el curso académico 2003-2004. En cuanto a los acontecimientos destacados del curso, a nadie le cabrá la menor duda de cuál fue el acontecimiento más destacado del pasado curso: las elecciones a rector. Las primeras, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Universidades y, además, celebradas por sufragio universal, aunque ponderado. El elegido fue el profesor Duque, quien toma posesión como nuevo rector el 8 de enero de 2004. Pero no fueron las únicas elecciones celebradas. De hecho, tan solo queda por renovar el claustro, cuyo mandato fue prorrogado hasta 2006. Han sido 17 juntas de facultad y 41 consejos de departamento que han elegido a sus miembros. La Comisión de Doctorado y de Investigación. También se han elegido a 17 decanos o directores de escuela y 41 directores de departamento. Y, en consecuencia, se ha renovado el Consejo de Gobierno, que ya ha dejado de ser provisional, naturaleza que ostentaba desde la aprobación de la ley. Para poder llegar a celebrar todas las elecciones, previamente hubo que elaborar y aprobar todos los reglamentos de los distintos órganos colegiados reseñados. De nuevo, reglamentos de juntas de centro y de consejos de departamento, los de la Comisión de Doctorado y Comisión de Investigación y del propio Consejo de Gobierno, sin olvidarnos de la norma clave para que todo funcionase con un buen grado de homogeneidad: el reglamento electoral de la Universidad de Extremadura. En otro orden de cosas, además de aprobarse la normativa de contratación que ya nos permite utilizar todas las figuras contractuales que la LOGO establece, se ha aprobado un plan de adaptación que permitirá a todos los profesores contratados bajo la LRU transformar su contrato en aquel de las nuevas figuras para que consiga la máxima acreditación. Consiguiendo las elecciones, se ha aprobado el plan de consolidación de empleo del personal de administración de servicios mediante una convocatoria excepcional que intenta reducir los grandes niveles de interinidad existentes en este colectivo. Por otro lado, se ha creado y puesto en funcionamiento una plataforma virtual de empleo que está obteniendo espléndidos resultados. Nuestros estudiantes han formalizado ya 215 contratos de trabajo y más de 1000 currículums se encuentran en procesos de selección. Otras universidades se están interesando por esta iniciativa. Recientemente, la universidad se ha incorporado a la plataforma eLibro, una plataforma virtual que nos va a permitir acceder a más de 14.000 volúmenes en formato electrónico de temática muy variada: economía, derecho, humanidades, medicina, agricultura, ingeniería, etc. El acceso podrá realizarse desde la red de la universidad e incluso desde casa mediante la oportuna contraseña. Incluso nuestros investigadores podrán publicar sus trabajos en esa plataforma. En definitiva, nuestras estanterías se verán ampliadas enormemente sin ocupar espacio físico. Igualmente, se han puesto en marcha dos asociaciones que esperamos enriquezcan a la universidad: la Asociación de Jubilados de la Universidad de Extremadura y la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Extremadura, que se presentará en los próximos días, con el declarado objetivo de mantener el vínculo con nuestros estudiantes más allá de los años de carrera y no desperdiciar el bagaje de nuestros compañeros jubilados. Los 5 cursos internacionales de verano han sobrepasado todas las previsiones de inscripción, habiendo tenido que ampliarse el número de alumnos admitidos en la práctica totalidad de los cursos ofertados. Impartió la conferencia inaugural el ilustre estadista don Shlomo Ben-Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel, ex embajador de Israel en España y patrono fundador del Centro Internacional de Toledo para la Paz. El claustro universitario se ha reunido en 2 ocasiones y lo ha hecho para poner en marcha sendas comisiones que elaboren los reglamentos del defensor universitario y el propio de funcionamiento del claustro. Se han mantenido 4 sesiones del Consejo Social en las que, entre otras cosas, se ha acordado el nombramiento del gerente, se han aprobado el presupuesto y las cuentas anuales y la desafectación y cesión gratuita
del edificio conocido como Casa Grande de Cáceres para la futura ubicación del Centro de Artes Visuales de Cáceres, Fundación Elga de Aldeano. La Junta Consultiva aún no ha sido constituida, es un órgano de nueva creación, pero ya se han dado los pasos más importantes para lograr tal objetivo. A propuesta del excelentísimo señor rector magnífico, el Consejo de Gobierno ha designado ya a los 3 ex-rectores en activo, don Antonio Sánchez Misiego, don César Chaparro Gómez y don Inés Salido Ruiz, como miembros de la futura Junta Consultiva. Por lo que respecta al profesorado, está compuesto por un total de 1.818 profesores. El 52,8% de la plantilla pertenecen a los cuerpos docentes y un total de 858 son profesores contratados, representando el 46,7% de la plantilla. De entre los contratados, el 58% aún mantiene contrato administrativo conforme a la Ley de Reforma Universitaria y hasta la fecha han conseguido adaptarse a contratos de la Ley Orgánica de Universidades 43 personas, encontrándose 11 solicitudes en trámite para su conversión. El personal de Administración y Servicios de nuestra universidad lo componen un total de 809 personas, el 40,5% de la plantilla, tienen la condición de funcionarios. El resto, 59,5% de la plantilla, son personal laboral. Entre los diversos colectivos, funcionarios y laborales, existe aproximadamente un 28,5% de interinidad o temporalidad. Respecto a los estudiantes, se matricularon en nuestros centros un total de 25.713 alumnos en primer y segundo ciclo. La cifra de matriculados ha descendido respecto a cursos anteriores de forma poco significativa, aproximadamente un 3,5%. Sin contar con las 3 capitales de nuestra comunidad autónoma, Cáceres, Badajoz y Mérida, que aportan un total de 9.478 estudiantes, la población que más estudiantes tiene en la Universidad de Extremadura es Almendralejo, con 749, seguida muy de cerca por Don Benito, con 730. Del total de matriculados, el 54,4% son mujeres, un total de 13.991 mujeres por 11.722 hombres. Y finalizaron sus estudios en el curso un total de 4.253 estudiantes, aproximadamente el 95% de los estudiantes de último curso de carrera. En tercer ciclo se matricularon 1.103 estudiantes, aproximadamente un 20% más que el curso pasado, lo que sumado a las cifras anteriores nos da una cifra total de 26.816 estudiantes en la universidad. Todos ellos pueden disponer de su cuenta de correo electrónico proporcionada por la universidad, a la que en el curso que hoy comienza le daremos el uso y las posibilidades necesarias para que se convierta en una herramienta útil para la docencia, facilitando las relaciones entre los estudiantes y sus profesores. Además, todos aquellos alumnos de formación profesional que accedan a la universidad podrán disfrutar de un sistema de convalidación automática de ciclos formativos de grado superior por asignaturas troncales y optativas de varias titulaciones, en virtud de convenio suscrito con la Consejería de Educación. En lo referente a la actividad investigadora, los profesores de los cuerpos docentes de nuestra universidad ocupan un lugar destacado en cuanto a su capacidad investigadora. Según datos proporcionados por el Consejo de Coordinación Universitaria, superamos con creces la media de las universidades públicas españolas en la ratio de profesores funcionarios con sexenios de investigación reconocidos. Por otra parte, se han defendido un total de 93 tesis doctorales, habiéndose impartido un total de 34 programas de doctorado con 538 cursos de doctorado ofertados. Todo ello, como les digo, para un total de 1.103 alumnos. Del total de alumnos matriculados, un 22,5% tienen nacionalidad extranjera y entre ellos, mayoritariamente, proceden del vecino Portugal. El Servicio de Bibliotecas ha repartido sus recursos, descontados los gastos de personal, entre la adquisición de monografías en un 54,7% y las publicaciones periódicas en un 45,3%, llegando a disponer en la actualidad de un total de 407.238 libros y 7.475 publicaciones periódicas. Se han conseguido 125 proyectos de investigación nuevos, que sumados a los 190 que están en vigor, hacen un total de 315 proyectos entre proyectos nacionales, regionales y europeos.
Dichos proyectos han aportado a las arcas de la universidad unos 4,5 millones de euros. Pronto abrirán sus puertas nuevos edificios dedicados a la investigación, sufragados con fondos FEDER, correspondientes a las acciones 1 y 2. Igualmente se han promovido y solicitado nuevos proyectos para las acciones 3 y 4 y 5 y 6. Por su parte, el Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de la Investigación ha promovido la realización de contratos y convenios por un importe de 3,4 millones de euros, de los cuales aproximadamente un 25% corresponde a actuaciones con el sector empresarial. Igualmente, se ha elaborado un plan estratégico del SEGETI para su óptimo funcionamiento como servicio integral de apoyo a la investigación. Por lo que respecta a la actividad docente y divulgativa, además de las actividades propias de la formación reglada en las 75 titulaciones que se imparten, se han desarrollado 86 cursos de posgrado, 4 máster, 4 de especialización y 78 de perfeccionamiento, siendo el área de Ciencias Sociales y Jurídicas la predominante, con una oferta de 58 cursos. Por último, en lo que se refiere a las relaciones institucionales y de comunicación, se han gestionado 239 convenios, 177 leyes de cooperación educativa, 54 de colaboración con instituciones y 8 de cooperación internacional. Más alumnos podrán hacer sus prácticas en empresas e instituciones gracias. En lo que respecta a la gestión comunicativa, tanto en el ámbito interno como externo de la universidad, se han llevado a cabo nuevos proyectos desde el Gabinete de Comunicación, orientados a favorecer el flujo informativo y el óptimo conocimiento de la institución por parte de la sociedad. A falta de su definitiva aprobación en Consejo de Gobierno, se ha gestionado la creación de la televisión y la radio universitaria, con un doble objetivo: que la universidad disponga de una puerta abierta a la sociedad al tiempo que nuestros alumnos realizan sus clases. Algunas cosas pueden quedarse en el tintero, pero como les prometí al principio ser breve y conciso, no voy a extenderme más. Muchas gracias por su atención. A continuación, se va a proceder a llamar a los doctores. Por la Facultad de Ciencias, doña María Francisca Díaz González, don Juan Carlos Peguero Chamizo, doña María José Rodríguez Gómez, don Pedro José Pardo Fernández y don Francisco Solano Macías. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores, y a la Universidad de Extremadura, representada por este escudo y por su claustro. Por la Facultad de Ciencias, María de la Cruz Gallego Rezuelve,
Por la Facultad de Filosofía y Letras, don David Duque Espino. Por la Facultad de Medicina, don Ángel Manuel Díaz Blanciego y doña Ana María Romero Arauz. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Derecho, Ángel Acedo Penco, Julio López Ordiales, Manuel Jesús Morán Rosado, Manuel Peralta Carrasco. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Derecho, doña Teresa Viñuelas Zaino. Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, doña Patricia Milanés Montero, don José Alberto de Oliveira Martelo Magallanes. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo?
Por la Facultad de Veterinaria, doña Carmen Calles Vázquez, doña Verónica Crisóstomo Ayala, doña Idoia Díaz Güemes Martín Portugués, doña Ana Lourdes Oropesa Jiménez. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Escuela de Ingenierías Industriales, don José Gañán Gómez, doña Belén María Pérez Caballero, don Enrique Romero Cadaval. Y por la Escuela Politécnica, doña María Soledad Sánchez Alonso. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Ciencias del Deporte, doña Ruth Jiménez Ruano, don Francisco Santos Rosa Castuera, don Raúl Reina Bahillo y doña Rosa Bielsa Hierro. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo.
Facultad de Educación, don Antonio Ricardo Santos Fadista de Mira, doña Mercedes Gómez Acuñas, doña Teresa Gómez Carroza, doña María Isabel Martínez Pérez. Y por la Facultad de Formación del Profesorado, doña María del Carmen Garrido Arroyo. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Por la Escuela de Ingenierías Agrarias, don Ángel Albarrán Liso, y por la Escuela de Estudios Empresariales y Turismo, don Jesús García Iglesias. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo. Tiene la palabra el doctor don José Miguel Coleto Martínez, catedrático de Producción Vegetal en la Escuela de Ingenierías Agrarias, para pronunciar la lección inaugural del curso 2004-2005, titulada Historias de Plantas. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Extremadura, excelentísimo consejero de Educación, Ciencia y Tecnología, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesores, personal de Administración y Servicios, alumnos, señoras y señores. He repasado las introducciones de algunos de los ilustres catedráticos que me han precedido en la impartición de lecciones inaugurales del curso académico. Todos hicieron referencia al honor, al orgullo y a la responsabilidad que para ellos suponía su intervención en calidad de ponente en este acto. Comparto estos sentimientos, pero yo quiero añadir en este exordio tres consideraciones que también pesan en mi ánimo. Son un poco sentimentales y quizás demasiado personales, por lo que pido de antemano su benevolencia.
La primera demanda del hecho de ser la primera elección inaugural que dicta un profesor de nuestro centro en lo que estimo supone la consolidación definitiva de la Escuela de Ingenierías Agrarias tras el proceso de la obtención de titulaciones que a propuesta del Consejo Social de nuestra universidad se ha desarrollado contando con el esfuerzo de todos los miembros del centro y el apoyo de la Junta de Extremadura. La segunda consideración es el agradecimiento a mi mujer e hijos, porque para poder llegar a este acto previamente han tenido que sufrir un déficit de dedicación igual al superávit que le ha dado a mi carrera como profesor universitario. Un recuerdo especial para mi padre y para mi madre. Por último, quiero comentar que esta elección inaugural está relacionada, como no podía ser de otra forma, con la actividad agraria y más concretamente con las plantas. He planteado, y no es una redundancia, unas historias en las que las plantas son las protagonistas y el hombre es el que escribe el guión. Verán ustedes cómo las plantas dan todo lo que tienen, pero no se hacen responsables de la noción de los acontecimientos que corresponden únicamente al guionista. Yo solo me he limitado a transcribir y ordenar cronológicamente los hechos y a seleccionar algunas de las muchas historias que ocurrieron. Pero mi aportación en esta selección es interesada. Trata de poner de manifiesto que muchos de los aspectos que hoy consideramos novedosos, como el agotamiento de los recursos naturales, las enfermedades producidas por los alimentos o las reconversiones de cultivos, son en realidad muy antiguos. También me he interesado por transmitir optimismo a los que viven del cultivo de las plantas, los agricultores, especialmente a los afectados por la posible desaparición de su actividad. A ellos dedico la historia del cultivo de la morera en el Levante español, desde su implantación amenazado por la competencia de la seda de Oriente, que consiguió resistir 11 siglos y que cuando desapareció lo fue para dar lugar a alternativas mucho más diversificadas y competitivas como la fruticultura industrial y en fresco, base de la prosperidad actual de esta zona. Sin más preámbulos, se levanta el telón y comenzamos por el origen y los primeros problemas de agotamientos de recursos. En el Paleolítico, el hombre vivía como cazador y recolector de frutos silvestres en estrecha unión con la naturaleza. La revolución agrícola que ocurrió en el periodo neolítico permitió que el hombre se hiciera sedentario y se interesara por el suelo como medio de cultivo, comenzando a hacer agricultura. Algunos milenios después surgieron las llamadas civilizaciones hidráulicas en los valles del Nilo, del Tigris y del Éufrates. En la cultura mesopotámica, babilónica y asiria, la construcción de canales de riego de ladrillo cocido utilizando asfalto como taponador de uniones contribuyó a conservar los 25.000 kilómetros cuadrados de terreno cultivado que mantenían en el año 1800 a.C. a más de 15 millones de personas. Y fue aquí, en la Baja Mesopotamia, en el lugar donde se ubica el actual Irak, donde apareció el primer problema importante de agotamiento de recursos físicos. Y no fue la cantidad de agua más que suficiente para mantener la irrigación de las tierras agrícolas en el único desierto del mundo que es atravesado por dos ríos muy caudalosos. Tampoco fue la cantidad de nutrientes, cuyo aporte estaba asegurado por la variedad de los ríos. El recurso que se agotó fue el suelo, debido a una acción combinada de las técnicas de cultivo y de la mala calidad del agua por un excesivo contenido en sales. Las primeras poblaciones de Mesopotamia no tuvieron estos problemas, ya que regaban con cantidades copiosas de agua que provocaban el lavado de las sales de los horizontes superficiales del suelo, que son los que colonizan las raíces de las plantas. Al aumentar la población y por tanto las necesidades alimenticias, se inundaron progresivamente mayores extensiones de tierras, reduciendo la cantidad de agua aportada y el lavado de las sales. Paradójicamente, al principio la producción aumentó al disminuir el estrés por encharcamiento, pero en unos decenios el suelo salinizado produjo una reducción drástica de los rendimientos. En el siglo VII a.C., por la adquisición asiria, la población mesopotámica se había reducido a más de la mitad y solo a finales del siglo XX se recuperaron los niveles poblacionales de 4.000 años antes, pero la región se había convertido en importadora neta de alimentos. El Irak actual, conocido desgraciadamente por sus guerras y por su riqueza en petróleo, por el 80% de sus tierras de regadío salinizadas, es el principal productor mundial de dátiles. La palmera datilífera es resistente a la salinidad, pero con técnicas de cultivo adecuadas, como las aplicadas en el desierto del Negev en Israel o en los enharinados de Almería, y con unos recursos suficientes para mantener de manera sostenible 3 millones de hectáreas de regadío, podría convertirse en la potencia agrícola del Oriente Próximo y en la defensa de toda la península arábiga. Otro problema muy antiguo es el de la erosión de los recursos genéticos.
En la Edad de Bronce, como consecuencia de las migraciones europeas, se produjo un gran trasiego de plantas cultivadas. Llegaron a Europa, procedente de Oriente, cereales como el trigo, la cebada y el centeno, hortalizas como el ajo y la cebolla, forrajeras como la alfalfa y leñosas como el olivo, la vid, la higuera, el manzano, el peral y el ciruelo. Los ancestros de estas especies tienen su origen en determinadas zonas con una gran biodiversidad botánica. Estos lugares cuentan con accidentada orografía y diferentes tipos de suelo y de clima y suelen estar rodeados de cadenas montañosas que evitan las invasiones de especies exóticas. Es lógico que a medida que una especie se aleja de su centro de origen vaya perdiendo variabilidad, porque no todos los miembros de una especie tienen la misma capacidad de adaptación a las condiciones ecológicas imperantes fuera de su centro de origen. El hombre ha acelerado este proceso. Así, cuando transportó hacia Occidente semillas de almendros desde las montañas de Asia Central, solo lo hizo de las variedades dulces y de mayor tamaño, y el mismo comportamiento interesado se repitió en el caso de otras especies cultivadas, de manera que el viaje a Europa supuso una pérdida del 99% de la variabilidad genética. Muchos años después, el hombre tuvo conciencia de que podía recurrir a los centros de origen en busca de recursos genéticos para combatir plagas y enfermedades, o para obtener resistencia, sequía o salinidad, pero en muchos casos ya era tarde. Así, en algunas partes de China, los frutales silvestres han sido talados para utilizarlos como combustible, mientras que en otras se han extinguido las franceses proyectos de desarrollo agrícola. Algo parecido ha ocurrido en Turquía, Península Balcánica, Etiopía y en las antiguas repúblicas asiáticas de la Unión Soviética, donde las guerras y la miseria en unos casos y la explotación de cultivares mejorados en otros han contribuido decisivamente a la erosión de la variabilidad genética. Los centros de origen americanos, más aislados y protegidos durante siglos, han salvado a los cultivos del viejo mundo en muchos casos. Por ejemplo, las vides americanas fueron la solución para combatir la plaga de la filosera que acabó con la industria vinícola de la Europa mediterránea a finales del siglo XIX. Ya en el mundo clásico, los griegos consideraban a la agricultura como algo mundanal, ocupándose poco de ella. Los romanos, por el contrario, concedieron gran importancia a la agricultura, siendo objeto de numerosos tratados de carácter técnico o histórico. El tratadista más antiguo conocido fue Catón, que escribió sobre el agro y la utilidad de los huertos en su obra de agricultura. Varrón escribió un largo comentario sobre agricultura, continuado por Columella, en un tratado de 12 volúmenes de Re Rústica o los 12 libros de agricultura. Con estas fuentes de información y con las geológicas de Virgilio, los escritos de Plinio el Joven y sobre todo la historia natural y el paladio de Plinio el Viejo, se desarrolló la historia de la agricultura de Roma. En España, los romanos establecieron el primer ejemplo a gran escala de agricultura colonial, cuyo objetivo principal era satisfacer las necesidades de la metrópoli, especialmente en productos de alto valor estratégico, no teniendo el poder central ningún reparo en sacrificar estas producciones cuando las circunstancias lo requerían. Por ejemplo, el decreto de Domiciano, del año 92 después de Cristo, en el que mandaba reducir a la mitad los viñedos de las provincias con el fin de proteger la producción vinícola de Italia. Los contactos con el mundo helénico beneficiaron el desarrollo de las ciencias en el mundo romano, que estuvo en condiciones de abordar la implantación de nuevas técnicas de cultivo, algunas tan novedosas que debieron de esperar durante siglos para convertirse en prácticas habituales. Así, los romanos tuvieron un perfecto conocimiento del efecto invernadero y de sus potencialidades para aumentar los rendimientos de los cultivos. Sabían que había materiales que dejaban pasar el calor, pero que luego lo atrapaban impidiendo que escapara de los sitios cerrados. A falta de plásticos, diseñaron un prototipo de invernadero, el especularia, para la producción de hortalizas fuera de temporada a base de cuarzo transparente con el que cubrían pequeñas superficies de terreno abundantemente estercoladas. Las invasiones bárbaras retrasaron el desarrollo de esta tecnología casi 15 siglos. Mientras tanto, en América precolombina se había desarrollado una agronomía tecnológicamente más atrasada que la que existía en Europa, aunque las civilizaciones aborígenes se habían esforzado en la mejora de las plantas, especialmente en aquellas más básicas en su alimentación, como la patata, el maíz, las judías y el cacao. En excavaciones realizadas en México se ha demostrado que el maíz se cultivaba ya hace unos 7.000 años. Entonces, las mazorcas medían unos 5 centímetros de longitud y tenían 8 hileras de granos muy finos. Ejemplos parecidos podrían comentarse para otras plantas, pero está en el ánimo del autor concentrarse en la historia de un pueblo, el pueblo maya, y su relación con la agricultura, tal como indica el encabezamiento.
Los primeros antecesores del pueblo maya comenzaron a poblar zonas del actual Guatemala y del estado mexicano de Chiapas alrededor de 2500 años antes de Cristo, donde practicaron una agricultura primitiva cultivando maíz, frijoles y sobre todo patatas. En los siglos III y IX transcurre el denominado periodo clásico en el que la cultura maya alcanza su máximo esplendor. El crecimiento y consolidación de la civilización maya en este periodo se basó en una sólida organización social, política y religiosa que tenía en la agricultura su fundamento económico. Aunque practicaban la caza y la pesca para enriquecer su dieta en proteínas, la base de su alimentación eran los cultivos agrícolas, especialmente la patata y el maíz. Pero la mayor contribución del pueblo maya a la dieta del mundo occidental probablemente sea el descubrimiento de una bebida que con el tiempo daría lugar al chocolate. Los mayas llamaron al árbol del cacao cacahuapuch y creían que sus vainas eran un regalo de los dioses al hombre. Crearon una especie de brebaje amargo hecho de sus semillas que consumían exclusivamente los reyes y los miembros de la realeza. No obstante, los hechiceros podían prescribir su consumo a los enfermos tanto como estimulante como por sus efectos calmantes, y a los guerreros como bebida reconstituyente. El misterioso y apresurado abandono de las ciudades y templos mayas que hoy encontramos en las selvas de Guatemala y del sur de México es un enigma aún por resolver. El estado de conservación de las estructuras indica que la causa no pudo ser un cataclismo geológico ni la invasión de otros pueblos. Algunos investigadores señalan como culpable al aumento de la población, combinado con la sobreexplotación de la tierra y de los recursos hídricos, pero existen también indicios de la presencia de unos pequeños bichitos, los nematodos dorados del género Globodera, que causaron enormes pérdidas en su principal fuente de alimento, la patata. Sea como fuere, los mayas, acosados por el hambre, abandonaron su territorio para refugiarse en la península de Yucatán, donde se fundieron con los toltecas y la civilización fue languideciendo hasta desaparecer. De su legado nos queda el chocolate. De nuevo en Europa, los primeros siglos de la Edad Media fueron un periodo oscuro para el desarrollo de las ciencias básicas en la que se fundamenta la agronomía, sobre todo en lo que afecta a los reinos cristianos que se formaron tras la invasión de los pueblos bárbaros, y solo en los huertos de los monasterios sobrevivieron formas avanzadas de agricultura. En los comienzos del siglo XII, Europa entera fue asolada por una enfermedad conocida entonces como el fuego de San Antonio y más tarde como el egotismo. Miles de personas sufrieron el ergotismo gangrenoso o de tipo compulsivo porque consumían pan elaborado con harina de centeno aconglezolado y murieron. En el sur de Europa, el pan de centeno más barato que el trigo era consumido sobre todo por las gentes más humildes, que fueron las más afectadas por la enfermedad. Tan extraño y severo mal dio origen a disposiciones papales encaminadas a obtener protección contra él. El ergotismo fue un anticipo de las grandes epidemias que asolarían la Europa medieval, entre las cuales la peste negra ocupa un lugar de privilegio. Pero no todo fueron sombras. Hubo progresos en las técnicas agronómicas con una marcada influencia oriental, árabe, china y bizantina. La civilización árabe introdujo y extendió el cultivo de nuevas especies como el arroz, la caña de azúcar, los cítricos y la morera. Precisamente sobre el cultivo de la morera trata nuestra siguiente historia. Las cruzadas provocaron un aumento del comercio y popularizaron en el occidente el gusto por lo oriental. Especies y sedas eran las mercancías preferidas. Las rutas de abastecimiento eran muy largas y sujetas a contingencias que encarecían las mercancías. Producir especies era prácticamente imposible en occidente, pero la obtención de seda solo dependía de la importación de la tecnología y del cultivo de la morera, y ambas cosas eran factibles. Así que los árabes introdujeron el gusano de seda en Andalucía, Valencia y Murcia, lo que provocó una rápida expansión del cultivo de la morera, sobre todo en la huerta murciana, donde desplazó a los característicos cultivos medievales de la zona, trigo, vid y arroz. Como consecuencia de esta expansión, el abastecimiento de Murcia de cereales fue muy precario, y como las labores correspondientes a la cría del gusano de seda eran propias de moriscos, hubo que dar permiso a los granadinos desterrados, pese a que se prohibía el cambio de residencia, para que emigrasen temporalmente a Murcia y realizaran aquellas faenas. El desarrollo del cultivo de la morera supuso la adopción de técnicas de cultivos muy avanzadas, así como el nacimiento de una de las industrias más importantes de la España medieval y moderna. Con el descubrimiento de América, llegaron a Europa un considerable número de especies de interés agrícola, como el maíz, la patata, el tomate, el pimiento, el tabaco y el cacao. La unión de los centros de las plantas del Nuevo y de la
supuso una auténtica revolución por las grandes posibilidades que se presentaban en la elección de cultivos y en la diversificación de los productos vegetales empleados en la alimentación humana. La contribución de las especies americanas a la mejora de la nutrición de los hombres del viejo mundo fue esencial. En las zonas de clima templado no existía una especie capaz de producir cantidades importantes de hidratos de carbono como la patata en un ciclo de cultivo de apenas 80 o 90 días. Sin embargo, este tubérculo fue rechazado al principio de la conquista como alimento por los españoles. Una de las razones fue que esta planta no aparecía en la Biblia y por tanto no podía ser un alimento de Dios. A finales del siglo XVIII en Francia, el botánico Parmentier tuvo que recurrir a ingeniosas estratagemas para vencer la repugnancia que el aspecto exterior del producto producía a la gente. Organizó un banquete con más de 20 platos de patatas preparadas de distintas formas. Resultó un éxito sonado que llegó a los oídos de la corte francesa y hubo que servirlos en la mesa real. En el siglo XIX la patata era ya el principal alimento de Irlanda, Rusia y Polonia, cuya dependencia de ella era tal que algunas adversidades fitopatológicas tendrían consecuencias funestas, como veremos más adelante. En el año 1853, un magnate ferroviario americano llamado Cornelius Vanderbilt devolvió a la cocina varias veces un plato de patatas porque eran demasiado gruesas y grasientas. El cocinero, George Crumb, harto de sus exigencias, elaboró las patatas fritas en aceite más finas hasta la fecha. Cornelius quedó maravillado del exquisito manjar. Habían nacido las patatas fritas. Algunos de los ingredientes con los que se aderezan las patatas fritas, como el ketchup, el pimentón, se elaboran a partir de frutos de plantas de origen americano, el tomate y el pimiento, que tienen una gran importancia en la economía agraria de Extremadura. El pimiento fue introducido en España por Cristóbal Colón en el año 1493 y ofrendado a los reyes católicos en el monasterio de Guadalupe. Los monjes jerónimos de este monasterio extendieron el cultivo por cada uno de sus conventos, llegando así al monasterio de Yuste, en La Vera. Sabemos que a mediados del siglo XVIII el pimiento se cultivaba en esta comarca extremeña y que los propios agricultores habían desarrollado el original sistema de secado al humo, responsable de una estabilidad de color, aroma y sabor únicos en el mundo. A finales del siglo XIX, el polvo rojo era ya conocido en toda España como pimentón de La Vera. Estos datos confirman este cultivo como el de mayor tradición hortícola de la región extremeña y, por supuesto, la industria del pimentón, la primera de transformación de especies hortícolas. Hubieron de transcurrir muchos años, hasta 1955, para que otro cultivo hortícola se transformase industrialmente en nuestra región, el tomate. Desde fechas relativamente tempranas, su comercio pasó a ser fuente de financiación de las haciendas públicas de los estados modernos. En el caso del maíz, hay testimonio de superficie de cultivo de una cierta envergadura en España y en Europa a partir del siglo XVII. En una historia anterior, dejamos a los mayas con un brebaje fabricado a base de semillas de cacao. En el siglo XIX, la industria del hombre blanco había conseguido separar la manteca de este brebaje y a alguien se le había ocurrido mezclarla con una pasta hecha de cacao molido y azúcar. La mixtura resultante fue una pasta suave y manejable a la que se podía añadir azúcar sin que se volviera grumosa y lo suficientemente fina para ser vertida en un molde y darle forma. En Inglaterra, la familia Fry fue la primera en comercializar barritas de este producto y las presentaron con gran éxito en una feria comercial celebrada en Birmingham en el año 1849. Comer chocolate se convirtió en una moda muy cara, reservada a las capas más altas de la sociedad. Podemos resumir indicando que las plantas americanas han contribuido decisivamente a mitigar el hambre en el mundo, como en el caso de la patata, el maíz, el girasol o la judía, a aumentar nuestras sensaciones gustativas y olfativas, como en el caso del pimiento, el cacao y el tabaco, y a mejorar la calidad de nuestra alimentación mediante la incorporación de potentísimos antioxidantes a nuestra dieta, como es el caso del tomate y del pimiento. Es decir, que estas aportaciones han hecho nuestra existencia más digna, más larga y más feliz. A partir de la edad moderna, el cultivo de las plantas se beneficia de los estudios y descubrimientos científicos que se suceden con gran celeridad, contribuyendo de manera decisiva a sentar las bases de la agricultura como ciencia. Destacan en esta labor una serie de científicos, la mayoría de los cuales estudiaron medicina, y fue su relación con el mundo natural la que les llevó a interesarse por las plantas y los animales. Muchos de ellos han pasado a la historia como biólogos
y algunos como botánicos o incluso fisiólogos. Entre los que pueden considerarse botánicos destacan Rudolf Jacob Camerarius, autor de la obra De Sessu Plantarum Epistola, y sobre todo Carl von Linné, también conocido como Carlos Linneo, padre de la taxonomía moderna. Linneo, hijo de un pastor luterano muy aficionado a la jardinería, mostró desde muy joven un profundo amor a las plantas y una gran fascinación por sus nombres. Como profesor de la Universidad de Uppsala, envió a muchos de sus alumnos a viajes comerciales y de exploración con el encargo de que repetieran especímenes de plantas que luego fueron descritos en su obra Systema Naturae. En obras posteriores desarrolló un sistema de clasificación binomial que fue adoptado en el Congreso de Botánica de Viena en el año 1900 como punto de partida de la nomenclatura botánica actual. La contribución española al estudio de las plantas y sus aplicaciones es escasa en la edad moderna. Existen, por el contrario, dos grandes tratadistas que recogen las prácticas habituales de su tiempo: Gabriel Alonso de Herrera y Miguel Agustín. Alonso de Herrera publica en Alcalá de Henares en 1513 su Tratado de Agricultura, verdadera obra maestra de su tiempo, aunque todavía muy influenciada por los tratados romanos clásicos y con una gran carga de superstición medieval. Con una estructura parecida, Miguel Agustín, prior del Temple, publicó en catalán el Llibre del Secret de la Agricultura en el año 1617. A pesar del tiempo transcurrido entre las dos obras, más de 100 años, y la incorporación de algunas novedades sobre plantas y técnicas de cultivo, en el tratado persisten supersticiones y hechizos muy alejados del empirismo que ya inspiraba la agricultura europea continental. Veamos un ejemplo del modo como se pueden engendrar las abejas en su semejanza y naturaleza. Y dice: en el principio del mes de marzo tomaréis un ternero de edad de 6 meses y lo pondréis en un aposento cerrado, atado de las piernas, y le pondréis por los respiraderos una cataplasma de pez, que no pueda respirar por ninguna parte. Y hecho esto, le daréis de palos muy bien por todo el cuerpo, de tal manera que la cabeza, pierna y los demás huesos estén rompidos. Y continúa con una relación de atrocidades, la cual más horrible. Y al cabo de 3 semanas, finaliza, sentiréis dentro gran ruido que harán las abejas que fueran criadas de la putrefacción del ternero, y del ternero no se hallará sino los pelos, huesos y cataplasmas, como no podía ser de otra forma. Y llegamos al siglo XIX, un siglo caracterizado por la agricultura colonial y las grandes adversidades fitopatológicas. En él se produce la gran expansión de una forma peculiar de hacer agricultura impuesta por las potencias colonizadoras a los territorios alejados de las metrópolis, que tenía por efecto principal satisfacer las necesidades del comercio mundial en productos exóticos difíciles de producir en las zonas de clima templado. El sistema tenía sus reglas: eran productos exóticos y de gran valor comercial, su producción era prioritaria frente a otras destinadas a la alimentación local o a la de las clases de menor poder adquisitivo de las metrópolis, y la explotación se hacía con la máxima intensidad compatible con el beneficio económico, obviando aspectos tan importantes hoy en día como las condiciones de trabajo y el respeto al medio ambiente. Esta agricultura coexistía con la intensificación de algunos cultivos en Europa típicos de la zona templada, como la patata y la vid. El exotismo y la intensificación de los cultivos en una época en la que no se habían desarrollado suficientemente los sistemas de protección fitosanitaria dieron lugar a crisis que se resolvieron a veces dramáticamente, otras incorporando nuevas tecnologías o cambiando hábitos y costumbres. El día 22 de noviembre de 1858, Patrick Kennedy, el primero de la familia Kennedy en emigrar a Estados Unidos, muere de tuberculosis a los 35 años de edad, inaugurando lo que muchos biógrafos han conocido llamar la maldición de la familia Kennedy. ¿Pero por qué estaba Patrick Kennedy en América? En el año 1845 apareció en Irlanda una epidemia de vendido de la patata. Entre 1845 y 1860, 1 millón de personas murieron de hambre y casi 2 millones emigraron a Estados Unidos como consecuencia de la destrucción de los cultivos de patata, que era el alimento casi exclusivo de las clases más humildes. Un siglo y medio después, es decir, ahora, el país aún no ha recobrado los niveles de población de 1845. Irlanda quedó tan depauperada y atrasada socialmente que el Imperio Británico la consideró más una carga que una colonia provechosa y prefirió concentrar sus esfuerzos en la conquista de la lejana India, en la que obtendría pingües beneficios. Probablemente la independencia de Irlanda y muchos de los acontecimientos que ocurrieron en la política americana y en el mundo en años posteriores dependieron del ataque de aquella enfermedad.
Otro ejemplo. En 1867 la roya del café fue descubierta en una plantación de tailandesa y en poco tiempo se extendió en proporciones epidémicas por toda la isla. En las condiciones ambientales del sur asiático y con los medios disponibles en la época, resultaba imposible controlar la enfermedad. El cultivo del café no tuvo que ser abandonado y de este hecho se derivaron dos efectos importantes, uno de naturaleza económica y otro que provocó un cambio en las costumbres del pueblo inglés. En lo económico, el comercio, distribución y transformación de la materia prima y derivados del café desapareció casi por completo del Reino Unido. Para paliar la catástrofe, se estimuló oficialmente el consumo de té, que a mediados del siglo XIX era consumido en Inglaterra en proporciones similares al café. Las plantaciones de Ceilán se cambiaron gradualmente a té, que desde entonces ha sido mucho más importante que el café para los ingleses, de manera que en la actualidad el consumo está en la proporción de 6 a 1 a favor del té. Y otro enemigo de las plantas, la filosera, fue el causante de la destrucción de los viñedos europeos durante el último tercio del siglo XIX. Inglaterra fue el primer país europeo al que hizo su aparición en 1863. De allí pasó a Francia y causó la pérdida de más de la mitad de los viñedos en menos de 20 años. En 1868 llegó a Portugal, en 1875 a Alemania y unos años más tarde a Italia. En 1943, la Fundación Rockefeller y el Ministerio de Agricultura de México decidieron financiar a Norman Borlaug un programa para la obtención de variedades de trigo de alto rendimiento capaces de resistir al hongo de la roya tostanos. Las variedades obtenidas resultaron tan productivas que la gran cantidad de grano hacía que el tallo se doblara y rompiera bajo su peso. Los investigadores buscaron entonces variedades de tallo más corto, cosa que lograron tras hibridarlas con una variedad enana japonesa. Los genes de enanismo suministraron un efecto sinérgico adicional sobre la productividad al incrementar el rendimiento grano a expensas del resto de la biomasa. Se obtuvieron pues variedades resistentes a la roya, de tallo corto que evitaba el encamado y de alto o altísimo rendimiento. El éxito de esta revolución verde fue indiscutible. Por primera vez en la historia de la humanidad aparecieron grandes excedentes agrícolas y países como la India, Pakistán, China e Indonesia, azotados por hambruna periódicas, pasaron a ser grandes exportadores de alimentos. Resulta cruelmente irónica la coexistencia de estos excedentes con bolsas de pobreza extrema, sobre todo en África. El antiguo aserto de que si difícil es crear riqueza, más difícil resulta repartirla, continuaba desgraciadamente vigente. El manejo de los recursos genéticos que aún existían en el mundo fue la clave de esta revolución que aprovechó los trabajos anteriores de Vavilov. Pero ¿quién fue Vavilov? ¿Cómo fue la vida de este científico innovador? Nikolai Ivanovich Vavilov nació en Moscú el 16 de noviembre de 1886. En una vida relativamente corta, 56 años, realizó innumerables aportes teóricos y prácticos sobre el conocimiento de la distribución geográfica y el origen de las plantas. En la primera mitad del siglo pasado, Vavilov viajó durante más de 20 años por los 5 continentes, recolectando semillas de plantas silvestres y cultivadas. Su colección de semillas llegó a ser la más grande del mundo, con alrededor de 200.000 especímenes que fueron almacenados y sembrados en más de 100 estaciones experimentales de la entonces Unión Soviética. Como ya se ha comentado en nuestra historia anterior, Vavilov registró que la biodiversidad agrícola estaba repartida de manera desigual y que provenía en su mayoría de 8 núcleos perfectamente identificables, 5 en el Viejo Mundo y 3 en el Nuevo Mundo. Aún hoy, esas áreas geográficas se conocen como centros Vavilov, verdaderos refugios de biodiversidad esenciales para la mejora de las plantas. El gobierno de la nación formada Unión Soviética después de la Revolución de Octubre reconoció la importancia de las investigaciones de Vavilov, como también lo hizo el gobierno de los Estados Unidos, que firmó con él acuerdos de cooperación científica. Tan valorada era la colección de semillas de Vavilov que algunos de sus colegas prefirieron morir de hambre durante el sitio de Leningrado por las tropas de Alemania nazi antes que comerse las semillas almacenadas en la estación experimental situada en las afueras de la ciudad. Pero Vavilov no pudo ayudar a proteger su colección, ya que en esa época estaba preso en Siberia. ¿Qué había pasado? Un pseudocientífico llamado Trofim Denisovich Lysenko argumentaba que el estudio de la genética era una ciencia burguesa que buscaba darle justificación biológica a la diferencia de clases y que aplicando el materialismo dialéctico era posible llegar al triunfo de la ciencia proletaria sobre la ciencia burguesa. La
La influencia de Lysenko sobre la política agraria soviética se extendió desde 1929 a 1948. El año 1936 marca el inicio de una campaña oficial de propaganda a favor del lysenkiismo. Bukharin deja de ser director del Instituto de la Ciencia y la Tecnología y luego es expulsado de la Academia de Ciencias, condenado y ejecutado. En 1938, Lysenko es designado presidente de la Academia de Ciencias Agrícolas. En 1940, Vavilov es condenado a muerte, luego se le conmutó la pena a cadena perpetua y fue deportado a Siberia, donde en el presidio de Saratov muere el 23 de enero de 1943. Lysenko se había ganado la confianza de Stalin, a quien enviaba sus artículos científicos para que éste los corrigiera, y dentro del culto a la personalidad elaboró el gran plan Stalin de transformaciones de la naturaleza, en el cual, entre otras cosas, prometía cambiar el clima de la Unión Soviética con la forestación de millones de hectáreas. También prometió resolver el problema del bajo rendimiento del trigo con una variedad que bautizó trigo rama Stalin. Nada de esto se concretó ni tuvo éxito alguno. Con la llegada de Nikita Khrushchev al poder, la estrella de Lysenko se apagó, aunque nunca se efectuó una crítica pública sobre sus innumerables fracasos. No obstante, en la década de los 60, miembros de la comunidad científica soviética lograron que Leonid Andreyev reconociera públicamente la labor de Vavilov. Hasta la fecha, nadie más ha realizado un esfuerzo semejante a Vavilov para catalogar y clasificar la biodiversidad vegetal de la Tierra. Sus teorías sobre la distribución geográfica de la biodiversidad han superado la prueba del tiempo y todavía hoy son aceptadas por biólogos y agrónomos del mundo entero. Permítanme que hoy también le rinda mi modesto homenaje. Y para finalizar, el epílogo. Los humanos tenemos a veces la tendencia a magnificar los acontecimientos que nos son contemporáneos. Así, a la aplicación coordinada de los conocimientos de las ciencias de la naturaleza, de la química y de la física, a la mejora de la eficiencia productiva de las plantas, ocurrida durante el siglo XX, la hemos llamado Revolución Verde. Algo parecido ocurrió con el descubrimiento de América y anteriormente cuando las cruzadas hicieron posible la llegada a Occidente de las mercancías exóticas asiáticas. Muchas veces, por el contrario, instalados en la celeridad con la que transcurren los acontecimientos, nos acostumbramos a ella y perdemos la perspectiva que nos permite calificar los hechos adecuadamente. Si los científicos que murieron en la década de los años 70 del siglo pasado resucitaran hoy, tendría la sensación de que se había producido una revolución que afecta a muchos aspectos de la vida cotidiana y también, es el tema de esta lección, a las plantas y a las materias primas que éstas producen. También una mirada retrospectiva de un filósofo o de un historiador de la ciencia actual podría llevarle a conclusiones similares, aunque acostumbrados al acontecer paulatino, reservarían el vocablo revolución para hechos tan notables en la historia de la humanidad como el nacimiento de la agricultura, el nacimiento de Jesucristo, el descubrimiento de América o la Revolución Francesa. Lo cierto es que muchos científicos del siglo pasado se encontrarían con avances de la biología molecular que permiten la obtención de plantas genéticamente modificadas con gran resistencia intrínseca a plagas y enfermedades y con nuevas propiedades nutritivas, sensoriales y sanitarias. Algo que a ellos, con los procedimientos clásicos de mejora de plantas, les hubiera costado decenas de años conseguir. También se encontrarían con un comercio de alimentos mucho más liberalizado que permite a los consumidores acceder en condiciones ventajosas a una gran cantidad de productos procedentes de cualquier parte del mundo. Verían cómo las administraciones de los países desarrollados, para paliar los efectos que la liberalización de la economía tiene en las producciones agrícolas, han puesto en marcha diversas medidas entre las que sobresalen los pagos directos a agricultores y ganaderos para el sostenimiento de sus rentas. Observarían cómo la conciencia ambiental se ha adueñado de la sociedad, que ya exige la implantación de sistemas de producción muy respetuosos por el medio. Se asombrarían de las extraordinarias medidas de seguridad alimentaria que se aplican en los países desarrollados y de cómo la trazabilidad de un producto permite identificar todo lo interviniente en la cadena alimentaria. También contemplarían horrorizados cómo 40 años después la humanidad no ha sido capaz de solucionar aspectos como la coexistencia de grandes excedentes alimentarios con bolsas de pobreza extrema en las que el hambre es el compañero habitual. Pero la consideración de estos problemas, de cuya responsabilidad las plantas están libres de culpa, nos llevaría a parcelas más extensas que desbordan el objetivo de mi intervención y la paciente atención que ustedes me han dispensado. Muchas gracias.
días, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigos y amigas de la comunidad universitaria. En primer lugar, quisiera agradecer a todos ustedes su presencia en este acto, de forma especial al señor consejero, por acompañarnos un año más en este día tan significativo para nosotros, y que son unas gracias que deben ser interpretadas mucho más allá de lo estrictamente protocolario, porque su presencia la interpreto a su vez como un signo inequívoco de apoyo de la Junta de Extremadura hacia nuestra universidad. También deseo expresar mi felicitación al profesor Coleto por su amena lección, bien estructurada y ordenada, que con un lenguaje sencillo nos ha permitido seguir las explicaciones, a pesar de que la disciplina que nos ha hablado nos cae tan lejos a la mayoría de los que nos encontramos aquí. Dicen que la primera cualidad de un buen docente es la de ser conocedor de la audiencia, y él ha demostrado que es consciente de ello. Mi intervención, y lo pongo de manifiesto de antemano, no va a estar tan bien estructurada y ordenada como la del profesor Coleto. Va a estar mucho más improvisada, aunque eso sí, cuidadosamente improvisada. Este es mi primer acto de apertura de curso en este oficio de rector, y al plantearme qué debería tratar en esta intervención, en un punto de inflexión entre dos años académicos, como es el día de hoy, me pareció oportuno que el momento era apropiado para echar una doble mirada, hacia detrás y hacia adelante. La primera para examinar qué hemos hecho en el curso que ahora concluye, y la segunda para examinar los retos que llaman a nuestras puertas en el curso que se inicia, sin perder de vista un horizonte de más largo alcance siempre tan necesario. Sin embargo, no voy a detenerme apenas en lo primero, en parte porque el secretario general acaba de dar cuenta de ello. Únicamente haré una ligera reflexión. El pasado curso fue un curso muy influenciado por la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica de Universidades en diciembre de 2001. Como consecuencia de ello, y tras la aprobación definitiva de nuestros estatutos en mayo de 2003, ha habido que elaborar nuevos reglamentos, proceder a elecciones en todos los órganos y aún todavía quedan algunos flecos por concluir. En suma, se trata de la culminación de un proceso que durante más de 2 años ha mantenido parcialmente ocupada a la comunidad universitaria. Algo sobre lo que sin duda deberían meditar nuestros legisladores antes de proceder a elaborar nuevos marcos normativos que además siguen sin abordar los grandes problemas estructurales de nuestro sistema universitario. Por consiguiente, a la mirada hacia adelante es a lo que voy a dedicar el resto de mi intervención, y en concreto me ocuparé de los retos institucionales que tenemos que afrontar en los tres grandes campos de actuación de la universidad: la formación de profesionales, la generación y la aplicación del conocimiento y la corresponsabilización con la sociedad. En el aspecto formativo, al menos en lo relativo a la formación reglada, es el proceso de convergencia europea lo que nos va a requerir más atención. Este proceso de convergencia en el que estamos inmersos, a mi entender, representa algo más que la armonización de los estudios de los países miembros. Representa también una gran oportunidad para dar un salto en calidad. La fecha límite de su culminación aparece en un horizonte de 5 años, lo que no es mucho tiempo para la envergadura de los objetivos, y por ello se precisan acciones decididas y sin demora. Sin ellas, las probabilidades de que el proceso de Bolonia pase a formar parte de la larga lista de reformas educativas fallidas son amplias, y en eso tenemos gran experiencia. Las universidades son un invento europeo de hace más de 1000 años, y a pesar de ello, y fundamentalmente en las últimas décadas, nuestras universidades han ido perdiendo posiciones respecto a las de otro país. Recuperar la situación anterior es el objetivo final del proceso de convergencia europea. En otras palabras, se persigue mejorar la competitividad de la enseñanza superior en Europa. Una mejora que, desde la perspectiva externa, pretende hacerla más atractiva para estudiantes de otros países, y desde la perspectiva europea pretende hacerla más satisfactoria de las necesidades sociales. Ese, como digo, es el objetivo final del proceso. Lo demás son solo herramientas.
No voy a entretenerme en aspectos conocidos por todos que aparecen en las declaraciones oficiales, puesto que mis reflexiones acerca de ello pretenden ir algo más allá. Sin embargo, sí quiero señalar que este proceso de convergencia se asienta en dos principios fundamentales: el diseño y el desarrollo de las enseñanzas basadas en el logro de las competencias profesionales y la gestión y el control del sistema formativo en función del aprendizaje del estudiante. Este segundo apartado lo que viene a significar es que la calidad de la universidad no se debe medir por el alto nivel de la enseñanza, sino por lo que aprenden los estudiantes. Y en consecuencia, una universidad de calidad es la que lleva al éxito al mayor número de estudiantes y se esfuerza por reducir las tasas de fracaso y abandono. Y esto es algo sobre lo que se le debería reflexionar en algunas de las titulaciones que impartimos. Los cambios previstos y los principios en que se apoya este proceso de convergencia no creo que sean revolucionarios, pues vienen siendo defendidos desde hace tiempo por especialistas en educación superior. Lo que sí es revolucionario, a mi juicio, es el apoyo político que han conseguido unas posiciones curriculares y pedagógicas progresistas, alineadas con las modernas concepciones de la calidad educativa. Apoyo político que, a pesar de que los tratados de la Unión Europea establecen que la educación superior es una prerrogativa de los Estados miembros, de manera unánime estos han optado por una dirección común. Algunos creen que la solución de este proceso de convergencia vendrá de la mano de la transformación de los actuales créditos a los créditos europeos, concebidos con y desde los nuevos planteamientos. Sin embargo, esta posición peca de no poca ingenuidad. La aplicación en definitiva de un mero polinomio de contabilidad docente y curricular no puede producir ese cambio por sí solo, si ello no viene acompañado con un cambio de concepciones y actitudes de los profesores, de los estudiantes y de los gobiernos. La docencia basada en competencias profesionales en el aprendizaje choca con concepciones y hábitos docentes de muchos de nosotros, que nos hemos formado en una idea de la educación superior basada típicamente en la disciplina y en el trabajo individualizado, en la que los contenidos y su enseñanza son el referente principal de la acción didáctica. Los planteamientos de la convergencia europea rompen esas ideas porque las competencias profesionales son a menudo transversales, ya que inciden en varias disciplinas a la vez. Asimismo, el eje del aprendizaje nos lleva necesariamente a una actividad didáctica mucho más variada que la actual, con profesores mucho más implicados en la colaboración con los estudiantes y en la atención más individualizada. Todo esto representa un importante cambio para la mayoría de nosotros, que no puede ser rápido ni fácil, incluso contando con la buena voluntad de los implicados. Este cambio de concepción de la formación también afecta de lleno a los estudiantes, que fueron en realidad los primeros impulsores del espacio europeo de educación superior, ya que tras las primeras experiencias de los programas Erasmus de movilidad estudiantil, que comenzaron hace más de 15 años, reclamaron la necesidad de unificar los sistemas de créditos y reconocimiento de los periodos de estudios en otras universidades. A mi entender, es fundamental que los estudiantes adquieran una actitud exigente en el logro de objetivos formativos, porque no olvidemos que la enseñanza, o mejor dicho, el aprendizaje para estar más en concordancia con los tiempos que corren, depende en buena parte de lo que los estudiantes quieran que sea. Y por último, los gobiernos de los Estados miembros deben incentivar este proceso con algo más que disposiciones, decretos y declaraciones rimbombantes. A este profundo cambio se le estimula con apoyo y recursos. Para promover y coordinar este proceso en nuestra universidad, se acaba de crear la Oficina de Convergencia Europea, desde la que ya se han iniciado las primeras acciones. Ruego a la comunidad universitaria la máxima atención y la máxima colaboración en las actividades que desde allí se promueven. También el potencial que representan las tecnologías de la información y las comunicaciones debe ser utilizado como un instrumento de gran ayuda en este proceso de convergencia. En este sentido, he de indicar que ya se han iniciado las acciones
para que los campus de la Universidad de Extremadura se conviertan en un entorno abierto de acceso telemático sin cables, tanto a todas las facilidades disponibles como a Internet, desde cualquier punto de lo mismo. Además, y en esta misma intención, la página institucional va a cambiar su aspecto de forma inminente, de manera que no solo cubra la función informativa, sino que progresivamente a lo largo de este curso se convierta en un verdadero portal de trabajo que facilite la interacción profesoral. La generación y la aplicación del conocimiento son las actividades que más diferencian y caracterizan a la universidad respecto a otros centros de enseñanza. Y siendo estas una obligación institucional, llama la atención cómo las plantillas de profesorado se configuran solo atendiendo las necesidades formativas. Probablemente fuera más lógico, y soy consciente de las dificultades que tiene llevar a la práctica lo que voy a decir, que nuestros profesores pudieran cubrir con tranquilidad la gama que va desde el 100% de dedicación a la investigación al 0% a la docencia, hasta los que lo hicieran con el 0% de dedicación a la investigación y el 100% a la docencia. Porque si no tendemos a reconocer toda la carga de trabajo en el profesorado y el único parámetro de medida de la actividad es la actividad docente, corremos el riesgo que ocurra algo parecido a lo que describe una anécdota que probablemente alguno de ustedes me la haya escuchado en alguna ocasión sobre el posible impacto de la burocracia cuando se aplica en la asignación de recursos a ideas o actividades que son más difíciles de cuantificar. La anécdota dice así. Se cuenta que el presidente de una compañía inglesa recibió una invitación para asistir a un concierto donde se iba a interpretar la Sinfonía Inacabada de Schubert. El presidente, que no podía asistir, le dio la entrada al director de personal de la compañía. Al día siguiente le preguntó, ¿le gustó el concierto de anoche? Y el director de personal le respondió, mi informe estará mañana por la mañana encima de su mesa. Esto dejó al presidente un poco perplejo, por lo que acudió temprano a su despacho para encontrarse con lo siguiente. Informe sobre la asistencia al concierto del 14 de noviembre de 1990, pieza número 3, Sinfonía Inacabada de Schubert. Durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Se debería reducir su número y su trabajo debería ser distribuido entre el resto de la orquesta, eliminando así los picos de actividad. Los 12 violines estuvieron tocando las mismas notas. La plantilla de esta sección debería reducirse drásticamente. Si realmente se quiere un mayor volumen de sonido, esto se puede lograr con uno solo de ellos y un amplificador electrónico. En tocar las semicorcheas se empleó mucho esfuerzo. Esto parece un excesivo refinamiento y se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana. Si se hiciera así, sería posible emplear personal de baja formación. No sirve de nada la repetición con las trompas de pasajes que ya han sido tratados en la sección de cuerdas. Si estos pasajes redundantes fueran eliminados, el concierto podría reducirse de 2 horas a 20 minutos, con lo cual además el señor Schubert hubiera podido acabar su sinfonía. Por consiguiente, y a la vista del informe del director de personal, parece lógico que la Universidad de Extremadura se empiece a acometer o a plantear la sustitución del plan de organización docente, donde solo se contempla la carga lectiva, por un plan de organización académica, donde podamos incluir también toda la actividad del profesor, incluida la investigación, y que sea reflejo de la dedicación del profesor a la universidad. Respecto a la necesaria financiación de la investigación, la Universidad de Extremadura, como la mayoría de las universidades, no dispone de fondos propios, al menos de forma apreciable. Los fondos, que en definitiva definen las líneas, se encuentran en los programas oficiales de los gobiernos, regionales, nacionales y europeos, y en el sector privado. En la práctica, el acceso a los fondos de los programas oficiales resulta relativamente fácil para los investigadores que disponen de un amplio bagaje, mientras que ocurre todo lo contrario para los investigadores jóvenes. Entendemos como una obligación institucional
que estos jóvenes adquieran cuanto antes la necesaria formación por dos razones: porque son los profesores jóvenes los que representan el futuro de la universidad y porque la edad en la investigación conlleva muchas ventajas, pero a costa del precio más elevado, que es que la creatividad disminuye con el paso del tiempo. Estas son razones más que sobradas para que durante el curso que ahora comienza pongamos en marcha el plan propio de iniciación y fomento de la investigación, y donde el incremento de los recursos de la UES capta para la investigación en general constituya un objetivo primordial. Mención aparte merece la problemática relacionada con la captación de fondos provenientes del sector privado, que es la eterna asignatura pendiente, no solo a nivel regional, sino nacional y también en buena parte del contexto europeo. Me he permitido reflexionar sobre esta problemática, para lo cual es necesario siempre, primero, formularse una pregunta. Con frecuencia, en esta sociedad del conocimiento que estamos inmersos, podemos oír lo siguiente: el conocimiento es riqueza. Y la pregunta ¿es verdaderamente cierto esto en nuestro caso? Si la respuesta fuera afirmativa, querría decir que la producción de bienes y servicios por parte del sistema generador de conocimientos, básicamente las universidades, sería valorada por el sistema generador de riqueza o estructura productiva, y en consecuencia la segunda estaría dispuesta a financiar a las primeras, con lo que el problema no existiría. Pero en la práctica sabemos que no ocurre así, al menos de forma mayoritaria. Por tanto, se trata de dos posibles problemas: o las universidades no producen esos bienes y servicios, o si los producen, la estructura productiva no atribuye valor a lo producido. Se han probado muchas iniciativas para paliar esta deficiencia, pero en el mejor de los casos con impactos modestos, lo que nos reafirma que existe un divorcio entre nuestra estructura productiva y nuestra estructura generadora de conocimiento a efecto de su potencial interacción. ¿Y por qué nuestras empresas recurren poco al conocimiento que podrían esperar de la universidad? Porque, por un lado, en buena parte del tejido industrial está constituido por pequeñas y medianas empresas con escasos excedentes, más preocupadas por el día a día, y el conocimiento para lo que es útil es para la investigación y la innovación. Y si nos fijamos en los sectores más pujantes a nivel nacional, los que pueden pagar, como son el turismo, la construcción, la agricultura, la manufactura y algunos servicios, resulta que son sectores amenazados. Es falso que en ellos no sea importante la I+D+I. Lo que ocurre es que se trata de sectores en los que nuestra capacidad investigadora no es la más pujante. Este es un problema que aparece en nuestro espectro universitario y que en parte es consecuencia de que todas nuestras universidades nacieron en su día de la misma manera y teniendo poco o nada en cuenta su incardinación con los entornos productivos. Y todo esto contrasta con que disponemos de excelentes investigadores en muchas otras áreas, como, por ejemplo, biomedicina, biología molecular, bioquímica, por citar algunas. Y es aquí donde se echa en falta que aparezcan las universidades y organismos públicos de investigación liderando proyectos en sectores nuevos que comiencen a reemplazar a los que se quedan obsoletos, que aprovechen ese conocimiento generado y que, en definitiva, hagan realidad la frase anterior de que el conocimiento, que es intangible, lo convirtamos en riqueza, que es tangible. Si estos pasos no se acometen, y entiendo que los resultados son lentos, todo lo que se invierta en I+D no hará más que provocar una metástasis del sistema actual, para dar cabida en el sistema generador de conocimiento a los doctores que formamos, porque no existe otra salida para ellos. Estos objetivos se contemplan dentro de un programa de fomento de transferencia de resultados de investigación que vamos a poner en marcha. Se comenzará a promover la creación de empresas de base tecnológica con la prudencia necesaria y tratando de suplir los aspectos de los que la mayoría de los investigadores que conformamos hoy la universidad carecemos, a través de acuerdos con sociedades de capital riesgo próximas a nosotros. Otra de las grandes líneas que se acometerá este año va a consistir en realizar mucho más esfuerzo, énfasis y presión para involucrar a la sociedad en la universidad.
Los sistemas universitarios español y en buena parte de Europa disponen de una estructura que no favorece ni mucho menos esa tendencia. Nuestro sistema universitario es rígido, de carácter asambleario y controlado por nosotros mismos. Sin duda, esto último obedece al hecho de dónde venimos, de una dictadura, y se nos proporcionó constitucionalmente la autonomía como protección ante posibles influencias externas. Este es el modelo que tenemos, y a veces nos consta que desde fuera se nos achaca que cuando hablamos de autonomía universitaria, lo que escondemos detrás es un pánico a que la sociedad pregunte por lo que hacemos. Nada más lejos de la realidad, pero debemos demostrárselo. Y para ello, dentro del marco estructural donde nos movemos, trataremos de corresponsabilizarnos con la sociedad, porque en definitiva, de ahí vienen los alumnos, ahí van al finalizar sus estudios, y de ahí también es de donde obtenemos los recursos. En este sentido, la Fundación Universidad Sociedad, para cuya puesta en marcha ya se han dado los primeros pasos, es un instrumento ágil, eficaz, para eliminar trabas burocráticas y hacer atractiva la participación en sus actividades, tanto de la universidad como de los agentes sociales. La idea general y el programa de actuaciones en desarrollo rural se ha presentado ya a los presidentes de las mancomunidades de municipios y a los grupos de desarrollo local. Algunos de ellos están presentes en este acto. No será ese, evidentemente, el único programa de actuación de la Fundación. El segundo instrumento de corresponsabilización social lo va a constituir el primer plan estratégico de la universidad, que en estos momentos se está elaborando. Con ello, lo que se pretende es disponer de una herramienta a través de la cual se marquen las líneas de gestión que se sigan en la institución en los próximos años, así como los programas de trabajo para la consecución de tales objetivos. Se está diseñando como una herramienta absolutamente abierta y en sus diferentes fases de elaboración se dará participación a la comunidad universitaria en todos sus estamentos, a las instituciones, a los agentes sociales, a los sectores productivos, a los sectores profesionales, etc. Todas estas son las grandes líneas de actuación, pero no las únicas. No obstante, cuando miramos hacia adelante, se ven algunas nubes, algunas dificultades que no facilitan nuestra tarea. Nos enfrentamos a una situación económica delicada, con un patrimonio inmobiliario constituido por unos edificios de reciente construcción que coexisten con otros, al igual que los campus, les surge una profunda remodelación y a ciertas carencias de infraestructura docente. Para paliarlas, aplicamos la medicina que tenemos en nuestras manos, como creo que hemos dado muestra de ello, pero no es suficiente. Desde esta tribuna, señor consejero, como representante aquí del Gobierno autonómico, le pido su ayuda para salir de la situación en la que nos encontramos y que no nos favorece, y me consta que se está en ello. Y para resumir y terminar, queridos compañeros, estamos ante el inicio de un curso más, pero es uno más al modo universitario, es decir, siempre será igual y siempre será distinto. Ruego a toda la comunidad universitaria que afrontemos el trabajo diario con ilusión y responsabilidad, como sé que mayoritariamente se hace, desde el docente hasta el personal de administración y servicios. Todo tiene su incidencia e importancia. El fin de la universidad es suficiente como para que nuestras actuaciones estén muy por encima de los pequeños conflictos derivados del día a día y de la propia estructura de trabajo. Nada más, muchas gracias por su presencia y atención y que pasen un buen día. Excelentísimo señor rector magnífico, miembros de la comunidad universitaria, autoridades, señoras y señores. Yo quisiera que mis primeras palabras fueran para recordar el interés y la ilusión que siempre ha mostrado el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por asistir a este simbólico primer día de curso y dirigirse a la comunidad universitaria. En esta ocasión, las reuniones bilaterales de la cumbre hispano-portuguesa que se está celebrando, como ustedes conocen, en Santiago de Compostela,
le ha impedido estar aquí y transmitirle sus mejores deseos para este curso que hoy hablamos. Nos encontramos ante el nuevo curso académico en nuestra universidad. Yo diría que el primer curso completo bajo la dirección del nuevo equipo rectoral salido de las urnas de diciembre de 2003. Equipo rectoral bajo el mandato del profesor Juan Francisco Duque Carrillo, con quien he de señalar que me unen proyectos, un profundo respeto por la institución universitaria y el deseo de progreso de la docencia y la investigación en un nuevo siglo, sin lugar a dudas, marcado por la ciencia, la tecnología de la información y la comunicación. Pero todo ello con el único objetivo de conseguir los profesionales que la humanidad nos está demandando. Nos encontramos también con el primer curso completo del nuevo gobierno español, surgido de las elecciones de marzo de este año. Nuevos responsables de la política educativa nacional que han iniciado los trámites de reconducción de la política educativa del país. En esta tarea conjunta nos reencontramos con la necesaria opinión de todos, universidades y comunidades autónomas, cada una en el ámbito de sus competencias para avanzar en los retos que nos plantea una sociedad en continua evolución. Ahora más que nunca, compartir el conocimiento es clave para construir el futuro. Recuperar un diálogo fluido, tendente a encontrar situaciones de consenso que atiendan las demandas sociales, se hace fundamental en la construcción de espacios comunes que resuelvan las situaciones reales con las que se encuentra Extremadura, España y el continente europeo. Desde el nivel estatal se han iniciado los trámites de reforma de la LOU en aspectos problemáticos que habían sido puestos en evidencia por las universidades, los universitarios, las comunidades autónomas y la ciudadanía en general. Se están generando actualmente normativas pertinentes para la llamada convergencia europea, el espacio europeo de enseñanza superior y de investigación. Y ahí estamos desde Extremadura, cooperando en lo que podemos entender como un proyecto colectivo en el que tenemos mucho que decir, fundamentalmente desde la experiencia de los años vividos por una universidad como la nuestra. Nuestra región ha concluido su proyecto de accesibilidad a las redes con la reciente contratación de la extensión de la intranet a todos los núcleos de población, sin exclusiones. Este panorama nos sitúa como la única comunidad autónoma en la que la banda ancha se hace accesible a todos los ciudadanos. Nuestros centros escolares, desde la educación infantil al bachillerato, se han incorporado a la revolución de la sociedad de la información, del conocimiento, de la imaginación, aprovechándose de los beneficios de aprender y enseñar mediante el uso universal de las redes de telecomunicaciones. Muy próximamente la universidad va a recibir promociones de alumnos extremeños formados en estas condiciones y con estas herramientas. Y hemos de estar preparados para que la formación universitaria sea la adecuada en un camino que promueva la creatividad, la imaginación y la capacidad emprendedora que exige la sociedad en la que nos estamos desarrollando. Con estos planteamientos sobre la mesa estamos pues ante, yo diría, una oportunidad única para diseñar y configurar estratégicamente un modelo obligatoriamente distinto de la universidad del siglo XXI. El proceso que iniciamos en abril de 1992 con el proyecto UNEX, asumido por el Gobierno regional en 1996, ha concluido. El proceso de crecimiento y diversificación de la UEX finaliza en el mejor momento, y finaliza en el mejor momento porque es coincidente con el inicio de la aplicación de una nueva normativa a nivel nacional y europeo, así como con las nuevas formas de gestión de la información y las comunicaciones. Estamos pues ante el comienzo de un curso de construcción, de consolidación y de diseño de nuevas formas de enseñar y aprender en el ámbito universitario. Hoy más que nunca debemos eliminar
cualquier desgaste que se genere por rozamientos inútiles que solo consiguen alejarnos de los verdaderos objetivos, afligiéndonos en nuestra convivencia universitaria. Estamos ante la oportunidad de corregir la divergencia que existe actualmente entre lo que demanda la sociedad y lo que oferta la universidad. Estamos en el momento de hacer el obligado análisis, como si de un observatorio se tratara, del entorno en el que nos estamos desarrollando para poder generar los profesionales y emprendedores acordes a las necesidades que tiene la sociedad. Estamos ante el reto que significa reconocer la labor docente de nuestros profesores, facilitando los medios necesarios para que las aptitudes y actitudes de nuestros estudiantes sean acordes con la realidad que se van a encontrar cuando finalicen sus estudios. Estamos ante una sociedad que nos reclama investigación, que nos reclama desarrollo tecnológico, que nos reclama innovación para resolver los nuevos problemas que están surgiendo en esta era postindustrial. Estamos, por lo tanto, ante la obligación de encontrar soluciones imaginativas en una época en la que están cambiando en la humanidad las formas de relacionarse, de trabajar, de hacer negocio, de entender la economía, en resumen, de enseñar y aprender. Entiendo que solo así, siendo plenamente conscientes de los profundos cambios que nos ha tocado vivir y en la medida en que seamos capaces de diseñar estos nuevos objetivos, será posible buscar entre todos la consolidación definitiva de la universidad, de su personal, de sus enseñanzas, en definitiva, diría, de sus estructuras. La universidad es la institución más capacitada para transformar la información en conocimiento, diseñando la metodología más adecuada para que este conocimiento genere creatividad e imaginación. En otras palabras, disponemos de la información, la transformamos en conocimiento y con ello debemos activar la creatividad y la imaginación. En todo este proceso quiero recordarles que el profesor debe ser la llave que facilite cada uno de estos pasos. Permítame que les recuerde que la riqueza de los pueblos se mide cada día más por lo que saben hacer sus gentes, no por las riquezas que poseen. Por ello, en esta era de avances tecnológicos, la universidad tiene en sus manos la mayor de las riquezas, la formación de personas que deben ser capaces de imaginar el futuro. Sé que muchos de ustedes estarán pensando en otras cuestiones más perentorias que faciliten el trabajo de diseñar y alcanzar estos nuevos retos. Me refiero a cuestiones de mantenimiento, entre comillas. Quiero decirle que nosotros, la Junta de Extremadura, también. Hace varios meses que los responsables de ambas instituciones trabajamos de una manera coordinada, día a día, sobre todos y cada uno de los problemas que se le presentan a la universidad, pero eso sí, con un extremado respeto a las competencias de cada uno, pero también sin olvidar que tenemos los mismos objetivos finales. En este trabajo he de decirles que buscamos hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro estudiando nuestras posibles mejoras y los medios de conseguirlas. Y hacia afuera encontrando compañeros de viaje, socios que estén dispuestos a compartir trabajo, empresas, investigación, desarrollos tecnológicos, formación, etcétera, etcétera. Con esto quiero decirles que de la misma forma que trabajamos buscando soluciones al mantenimiento de edificios o a la adaptación de aulas, o participamos activamente en el proyecto anunciado por la ministra de Educación para la elaboración de un marco de referencia para la financiación de la universidad, de la misma forma buscamos los puntos de cooperación con empresas multinacionales dispuestas a trabajar con la Universidad de Extremadura para alcanzar los objetivos que les he estado comentando anteriormente. En cada uno de estos casos estableceremos fórmulas jurídicas oportunas que reflejen los acuerdos a los que lleguemos, para que sean un fiel reflejo de los compromisos mutuos de colaboración y desarrollo que mantenemos ambas instituciones.
En este apartado quiero anunciarles que ya estamos dando los pasos oportunos, tal y como ha anunciado el rector, para el establecimiento en la Universidad de Extremadura de una red inalámbrica que facilite la labor de profesores y estudiantes en cualquier parte del campus universitario. Con este diseño, que esperamos sea realizado por una empresa multinacional especializada, trataríamos de que la Universidad de Extremadura se convirtiera en este aspecto en un modelo de universidad inalámbrica en España. Además de esto, próximamente firmaremos un convenio tripartito en el que participarán la Junta y la UEX para la puesta en marcha del Centro Internacional de Referencia Linux dentro de la universidad, con el objetivo prioritario de la promoción y la utilización del sistema operativo Linux y que facilitará formación continuada y difusión de la tecnología Linux, la utilización de esta tecnología en proyectos de investigación de la Universidad de Extremadura, desarrollo de la industria Linux extremeña desde dentro de la propia universidad, etcétera, etcétera. Les diría que debemos asegurar la liberación de muchas de las herramientas que en estos momentos utiliza la universidad y que le crean un permanente quebranto económico sin reportarles beneficios apreciables. Los beneficios que obtendría la universidad son claros, no solo por el ahorro anual en coste de licencia, que ya es importante, sino por la posibilidad de ser independiente de los fabricantes, ser una universidad líder en la adopción de estas soluciones y motivar e ilusionar a toda nuestra comunidad universitaria, sabedores de que la tecnología usada es propia y con posibilidades de que ellos mismos aporten nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevas construcciones. Como valor añadido, la UEX puede desarrollar diferentes alianzas estratégicas con empresas, universidades y asociaciones de dentro y de fuera de nuestro país, sobre la base de la liberación de las herramientas software de gestión universitaria que vaya produciendo. A esto hay que añadir la creación de equipos de expertos y la implantación paulatina de aulas específicas que faciliten a los alumnos la accesibilidad a materias y contenidos en red. En otro orden de cosas, no debemos olvidar que la Universidad Española, y la de Extremadura en particular, tiene que iniciar un proceso de convergencia llamado Espacio Europeo de Investigación. Debemos tener presente que la universidad no consiste simplemente en una suma de centros de investigación y educación. La universidad debe ser una dinamizadora del desarrollo económico y social de la región, dando validez a la frase de que invertir en las universidades es la mejor forma de garantizar nuestro futuro. Este año finaliza el segundo Plan Regional de Investigación, que al igual que el primero, tenía unos objetivos concretos y estaba dirigido a conseguir que la actividad investigadora que se realice en la región tenga la traducción en la mejora económica y la calidad de la vida de los ciudadanos extremeños. Con el primer plan regional pretendimos ordenar el sistema de ciencia, tecnología, economía, sociedad y orientar las actividades de I+D hacia objetivos científicos, tecnológicos y sociales acordes con las necesidades de la región. En el segundo plan apareció la I de innovación y buscamos incrementar las inversiones en I+D+I en Extremadura y mejorar la coordinación interna para alcanzar la máxima eficacia. Hoy, tras 6 años de experiencia, debemos decir que hemos alcanzado en gran medida los objetivos planteados en los 2 primeros planes regionales y disponemos de los suficientes datos para dar un nuevo salto en la dirección de la calidad de la investigación. Llevamos varios meses trabajando con el tercer plan regional, entre 2005 y 2008, que aprobaremos a comienzos del próximo año y del que quiero avanzarles algunos objetivos. Por un lado, pretendemos una mayor organización de los grupos de investigación, fomentando la integración de los mismos en redes interdisciplinares. Y por otro, queremos impulsar las transferencias de los resultados de investigación para ponerlos de forma rápida y eficaz a disposición del tejido empresarial. Con los 2 planes regionales anteriores estamos consiguiendo un acercamiento de Extremadura
en la mayor parte de los indicadores que miden la actividad investigadora, a los índices medios de España y, sobre todo, a la media de la región y objetivo 1. No obstante, el tamaño del sistema de ciencia y tecnología de Extremadura debe crecer aún, con más medidas que persigan un aumento de magnitud, pero respondiendo a las necesidades prioritarias de la sociedad extremeña. Hemos de hacer esfuerzo en el incremento del número de investigadores y tecnólogos disponibles en el sistema. Aproximación a la media nacional del gasto interno en I+D+I en términos del porcentaje del PIB. Incremento de la participación del sector privado en el gasto interno regional en I+D+I. Fomento de la capacitación de recursos extrarregionales e incremento de las infraestructuras I+D+I disponibles en el sistema. Señoras y señores, iniciamos un nuevo curso y quiero desearles a todos lo mejor para que podamos alcanzar la universidad que deseamos. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso académico 2004-2005 en la Universidad de Extremadura. Muchas gracias.